El tema que desarrollaremos a continuación es de la parte general, las formas de actividad administrativa, el servicio público, concepto, evolución y crisis, las formas de gestión de los servicios públicos, la remunicipalización de los servicios públicos y la iniciativa económica pública y los servicios públicos. Para elaborar este tema, personalmente yo he utilizado la Constitución, la Ley 4015, la Ley de Bases y creo que alguna otra, vamos a ver si se me queda. La Ley de Contratos, pero la Ley de Contratos la trato de una forma muy sucinta y apenas mencionada. Elaborar el tema, lo complejo es que en un principio, dado que se encuentra en la parte general, yo tiendo a pensar que me están hablando o que me están preguntando por las formas de la actividad administrativa en el ámbito estatal. Sin embargo, como hay epígrafes que hablan de la remunicipalización de servicios públicos o de la iniciativa económica y los servicios públicos, pues no. En un principio, por la ubicación del tema 59, yo tiendo a entender que me están hablando de las formas de actividad administrativa en el ámbito estatal. Sin embargo, hay algunos epígrafes, como el de la remunicipalización de los servicios públicos, que nos lleva inevitablemente al ámbito de la administración local, con lo cual el problema de este tema es un poco cómo plantearlo sin dejar fuera ningún ámbito territorial, pero sin tocarlo todo porque no hay tiempo. Para comenzar con el primero de los epígrafes, la forma de la actividad administrativa, sabemos por la teoría que la actividad administrativa se presenta o se instrumentaliza de tres modos. La primera es actividad administrativa de policía, mediante el control previo o posterior de los actos o actividades realizados por los particulares, esto dejando a un lado la definición de la seguridad ciudadana. De otro lado, la actividad de fomento, que se instrumentaliza fundamentalmente, pero no exclusivamente, a través de las subvenciones. Y de otro lado, la actividad prestacional, que se realiza fundamentalmente, pero no exclusivamente, mediante la prestación de servicios públicos o la producción de bienes de carácter esencial. De acuerdo con esto, una vez que ya hemos delimitado las formas de la actividad administrativa, este tema se centra en el concepto de la prestacional, la función prestacional, porque nos habla del servicio público y además nos pide una definición del servicio público. Esto, de acuerdo con la doctrina, yo he tomado a Garrido Falla, pero aquí cada uno toma lo que puede, entiende que el servicio público es un servicio técnico prestado al público de una manera regular y constante mediante una organización de medios personales y materiales cuya titularidad, y quizá este es el elemento diferenciador, pertenecen a una administración pública y se rigen por un régimen jurídico especial que es el derecho administrativo y que les otorga unas potestades administrativas exorbitantes dentro del ámbito del ordenamiento jurídico. ¿Dónde está la positivización de este concepto que es puramente teórico? Bueno, pues en primer lugar lo tenemos en la Constitución, artículo 106, cuando se nos dice en el número 1 ya sabemos que se habla del control de la actividad de la administración pública, pero en el número 2 se nos habla de que los particulares, en los términos establecidos por la ley, para ello nos remitiremos a la 4015, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo casos de fuerza mayor y salvo que tengan el deber jurídico de soportar, como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Constitucionalmente ya se está estableciendo la existencia de servicios públicos. De otro lado, la 4015 viene en el artículo 32 sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, artículo que viene a ser una reproducción del 106. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran, siempre que la lesión no sea consecuencia del funcionamiento, normal o anormal de los servicios públicos, salvo en casos de fuerza mayor o que el sujeto tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.
Hasta aquí todo perfecto porque ya hemos definido qué es el servicio público y hemos encontrado la positivización del servicio público que está en el artículo 106 de la Constitución. Lo que surge ahora, quizá la pregunta es cómo un servicio se convierte en servicio público. Y es aquí donde entra el concepto de servicio esencial. Para ello se pueden utilizar dos artículos, fundamentalmente, entre otros. Está el 28.2, que nos habla del derecho de huelga, pero del especial deber de caución respecto del funcionamiento de los servicios esenciales. Y de otro lado tenemos el artículo 128, que reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, diciendo posteriormente que mediante ley se podrán reservar al sector público recursos o servicios esenciales. A partir de la noción de servicio esencial nace la noción de servicio público. Dicho de otro modo, todos los servicios públicos son servicios esenciales, aunque no todos los servicios esenciales devienen en servicios públicos. ¿De qué depende que un servicio esencial se convierta o no en un servicio público? En que la administración adquiera su titularidad y ejerza en calidad de tal esa actividad o ese servicio público, y además que se rija por el derecho administrativo, ostentando en este caso la administración prestacional todas las potestades administrativas propias de la administración pública o del sector público. El siguiente epígrafe nos habla de la evolución y crisis vamos a ver que lo tengo aquí, evolución y crisis de los servicios públicos. Vamos a ver cuál es la evolución. Como hemos visto, la noción de servicio público ya existe en la Constitución, es decir, existen unos servicios públicos. ¿Cómo evolucionan? Pues en los estados de derecho, generalmente, evolucionan mediante un incremento de la iniciativa económica pública en la economía. Es por ello que está aquí el 128. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Es decir, el sector público se introduce en el sector económico, en la actividad económica, para proceder a prestar servicios que en un principio prestaba solo la empresa privada o el sector privado, y a partir de ahora pasará a prestarlos en régimen de concurrencia o en régimen de monopolio la administración pública. Bien, aquí se dice que si la iniciativa en la actividad económica se pretende hacer en régimen de monopolio, al menos se requerirá por ley. La siguiente cuestión es ¿dónde comienza la crisis del sector público? Fundamentalmente la crisis del sector público deviene por dos razones. Primero, porque se sobredimensiona el sector público, lo que supone un coste inasumible para la administración pública, y sobre todo ahora que es imprescindible el respeto a los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y de otro lado, porque para la prestación de estos servicios públicos, la administración pública progresivamente ha ido descentralizando su actividad en organismos públicos. Estos organismos públicos están recogidos en la Ley 4015, en el artículo 84 y siguientes, y nos dice que integran el sector público institucional las siguientes entidades. De un lado, las que están vinculadas o son dependientes de las administraciones públicas. Tenemos fundamentalmente los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las agencias estatales. A continuación tenemos otras entidades que integran el sector público institucional, que son las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, las fundaciones del sector público, los fondos sin personalidad jurídica y las universidades públicas no transferidas.
¿Qué ocurre cuando la prestación del servicio público se descentraliza en estos organismos públicos que, no obstante, están vinculados o son dependientes de la administración pública? En primer lugar, se pierde o disminuye el ejercicio de potestades exorbitantes que tenía la administración para poder prestar estos servicios públicos, es decir, que la colocaba en una situación de privilegio dada la finalidad, que era el interés general. Y de otro lado, que en la mayor parte de los casos, si no en todos, supone la creación de nuevas personas jurídicas con personalidad jurídica propia, entidad propia, patrimonio propio, tesorería propia y personal propio. Y esto tiene relación directa con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Vamos a ver exactamente qué entiende la Ley 4015 por organismos públicos en general. El artículo 88 nos habla de la definición y actividades propias y lo deja muy claro. Son organismos públicos dependientes de una administración pública, creados específicamente para la prestación de una actividad administrativa, bien sea de fomento o prestacional, susceptible de contraprestación. Respecto de la personalidad jurídica y las potestades, lo tenemos en el 89 y se nos dice que tiene personalidad jurídica propia, como ya dije, patrimonio y tesorería propios, personal propio, autonomía de gestión, todo ello en los términos previstos en esta ley. ¿Esto qué supone? Un incremento del gasto a la hora de prestar el servicio público, aunque exista contraprestación por parte del usuario. Importante, en el número 2 también se nos dice que le corresponderán las potestades administrativas exclusivamente aquellas que necesite para realizar sus fines y en los términos que prevean sus estatutos. De este modo, lo que estamos es reduciendo, como ya decía anteriormente, las potestades administrativas que en la prestación de los servicios públicos podía ostentar la administración pública. Podemos pasar al epígrafe de las formas de gestión del sector público. Como no indica si en el ámbito estatal o en el ámbito local, pues podemos decir que en el ámbito estatal el desarrollo o las formas de gestión de este servicio público se lleva a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 84, que nos habla de todas estas entidades del sector público en el ámbito local. Para ello nos vamos, ya sabéis, al artículo 85, que es el que nos habla de la gestión de los servicios públicos en el ámbito local. Dice el número 1 que son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias. Como veis aquí, no entra a definir qué es o no un servicio público y dice que habrán de gestionarse de forma sostenible y eficiente y ofrece dos modelos. Primero, gestión directa y segundo, gestión indirecta. La gestión directa, a su vez, presenta 4 submodelos, por decirlo de alguna manera, que es gestión por la propia entidad local. Es la preferible porque la realiza la propia entidad local en sus propios locales, con su propio personal y con su propio régimen jurídico. B, organismo autónomo local. C, entidad pública empresarial. Y D, sociedad mercantil local, de capital íntegro de la entidad local. Se nos dice a partir de aquí, de enunciar estas formas de gestión directa, que se prefieren siempre los apartados A y B a los C y D, es decir, la gestión directa por la entidad propia y el organismo autónomo local. De otro lado, tenemos la gestión indirecta. En el texto del artículo 85 se hace referencia a la Ley de Contratos del año 11, dado que esa ley ya no está vigente, que es la actual del año 17. Yo indicaría 2 formas de gestión indirecta, y aquí me voy a arriesgar, me voy a tirar a la piscina. De un lado,
efectivamente el contrato de concesión de servicios del artículo 284, vamos a la ley de contratos. ¿Dónde la tengo? Aquí. Bueno, pues ya sabemos todos lo que es un contrato de concesión de servicios. Se dice que en ningún caso, ya dentro del artículo 284 del ámbito del contrato de concesión de servicios, en ningún caso podrán realizar ninguna actividad que implique el ejercicio de autoridad, ya volvemos a perder potestades administrativas, y es imprescindible, antes de comenzar la prestación del servicio, que esté perfectamente delimitado el ámbito competencial de la materia. De otro lado, yo no me iría de las formas de gestión indirecta del sector público que veis aquí en el artículo 85, que solo se refiere, en este caso, al contrato de concesión de servicios, sin pasar antes por la figura del 312. Nos habla de especialidad o especialidades en los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a la ciudadanía. Cuando el órgano de contratación formaliza un contrato de servicios, lo hace para que una persona física o jurídica le preste un servicio al órgano de contratación, al ente o entidad del sector público que está contratando. El hecho de que en este caso el servicio se preste a la ciudadanía presenta un paralelismo inusual con la figura de la concesión de servicios, pero con una diferencia fundamental. En la figura jurídica de la concesión de servicios existe la transferencia de un riesgo operacional que es propio de cualquier contrato de concesión. Mientras que en la figura del 312 hay una persona física o jurídica que está prestando servicios directos a la ciudadanía, pudiendo ser servicios públicos, sin asumir la transferencia de un riesgo operacional. Por eso yo considero tan controvertida la figura del 312. Respecto de la municipalización, que es una figura mal llamada remunicipalización porque jurídicamente no existe, lo que se está refiriendo es al fenómeno del artículo 7.4. Recordad cuando veíamos las competencias de las entidades locales o las materias sobre las que ostentan la titularidad de competencial las entidades locales, se hablaba de competencias propias, competencias por delegación y competencias distintas de las propias. Estas distintas de las propias, que a mí me gusta llamar de delegación rogadas, son las del 7.4. Y es a lo que se refiere el epígrafe de la remunicipalización. Significa que la entidad local, hay determinados servicios públicos que tiene la intención de prestar, pero cuya titularidad no ostenta. ¿Qué ocurre si quiere prestar un servicio público del que no ostenta la titularidad competencial? Que necesita o bien que le deleguen la competencia mediante un acto expreso del titular de la competencia, o bien solicitar esa delegación de competencia. Por eso yo lo llamo de delegación rogada, porque en este caso no es el titular de la competencia quien propone a la entidad local la prestación del servicio, sino que es la entidad local quien solicita al titular de la competencia prestar ese servicio. Para que esto sea posible, las entidades locales solo podrán hacerlo mediante la figura de la delegación, efectivamente, porque no son titulares de la competencia, y cumpliendo dos requisitos. El primero es económico, que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal. Y de otro lado, es un requisito material. Serán necesarios y vinculantes los informes previos de la administración competente por razón de la materia para que señale que no existe duplicidad en la prestación del servicio. Y por último tenemos la iniciativa económica. En el ámbito local está mejor desarrollado en el artículo 86. Respecto de la iniciativa económica pública en el ámbito local, hemos de acudir, ya sabéis, que lo que regula este aspecto es el artículo 86 de la Ley de Bases, donde se dice
que efectivamente las entidades locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas, pero exige varios requisitos. El fundamental, que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y de otro, que esté ejerciendo materias sobre las que ostente la titularidad competencial. Es imprescindible, antes de proceder a introducirse en la actividad económica por parte del sector público, realizar un expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad, evaluando que no genera riesgo para la sostenibilidad financiera, evaluando además un análisis de mercado donde se revisa la oferta, la demanda y la rentabilidad que puede proporcionar el servicio, porque no olvidemos que la entidad local es una administración pública, pero está intentando introducirse en la actividad económica. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es los posibles efectos que pueda tener la concurrencia de la administración pública ejerciendo funciones o servicios propios de la economía privada como entidad del sector público. Entonces hay que tener en cuenta los posibles adversos sobre la concurrencia empresarial. La aprobación de este expediente corresponde al Pleno. Ya no obstante, con el artículo 86, por ley, se declara la reserva en favor de las entidades locales de las siguientes actividades o servicios esenciales. Veis aquí que habla de servicios esenciales. Pero como se declara su reserva en favor de las entidades locales, es decir, se atribuye a una entidad local, que es una administración pública de carácter territorial, toman la conformación jurídica de servicio público. Bueno, pues el abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida de residuos, transporte público de viajero, siempre de conformidad con la legislación sectorial aplicable. El Estado y la comunidad autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer mediante ley reserva para otras actividades. La ejecución efectiva de estas actividades, cuando requiera régimen de monopolio, necesitará la autorización de quien ostente la titularidad financiera, que suele ser la comunidad autónoma. Y de otro lado, el artículo 3, que nos habla del control siempre de la Administración del Estado respecto de los actos y actuaciones que realizan las entidades locales, artículo 56 de la Ley de Bases de Régimen Local, y la posibilidad que tiene la Administración General del Estado, de impugnar los actos y acuerdos, en general cuando son lesivos para el ordenamiento jurídico o cuando pueden producir daños para el conjunto de la hacienda pública, artículos 63 y siguientes de la Ley de Bases, y con esto pues yo daría por concluido el tema 57, que no es un tema difícil, el de las formas de actividad administrativa, centrándose en la prestacional. Lo difícil, a mí personalmente no me ha sido estudiarlo, sino ordenarlo. Es decir, cómo voy de un sitio a otro, qué explico primero, qué explico después, cómo lo monto, con teoría, con artículos. Bueno, pues yo ya con esto dejo el tema concluido.